A ver, para un bombero el terreno no es simplemente un paisaje bonito, no, es el campo de operaciones. Cada montaña, cada barranco, cada tipo de bosque, todo eso dicta la estrategia a seguir. Así que hoy vamos a meternos de lleno en la geografía física de Mallorca, pero ojo, no desde el punto de vista de un geólogo, sino como lo que sois o queréis ser, la primera línea de respuesta ante cualquier emergencia. Y claro, la pregunta es casi obligada. ¿Por qué un bombero tiene que dominar la geografía? Pues mirad, la respuesta es la clave de todo, de verdad. Dominar la geografía significa poder anticiparse a cómo se va a comportar el fuego, significa optimizar las rutas de acceso, saber dónde tienes agua y, lo más importante de todo, garantizar la seguridad de tu propio equipo. Es que, al final, es la diferencia entre ir a remolque de la emergencia o liderar la operación. Venga, pues este es nuestro plan de ataque. Vamos a hacer un recorrido estratégico por la isla, punto por punto. Primero, el campo de operaciones general. Luego, el relieve, las costas y el agua. Después, el combustible, o sea, la vegetación. Y terminaremos con las claves tácticas. ¡Vamos a ello! Empezamos. Punto 1. Mallorca, el campo de operaciones. Antes de meternos en faena, en tácticas específicas, hay que entender la escala de nuestro tablero de juego. Mallorca es el escenario. Y para empezar vamos a quedarnos con unas cuantas cifras clave. Primer dato, 3.640 kilómetros cuadrados. Ojo, que no es poco. Esa es la superficie total sobre la que puede ocurrir cualquier cosa. Estamos hablando de una extensión enorme, lo que significa una diversidad de escenarios brutal, desde incendios que amenazan urbanizaciones hasta rescates en lugares súper remotos. Y no solo hablamos de superficie plana, claro. Tenemos hasta 1.445 metros de altitud en el Puig Mayor. Y esto no es solo un número para un examen, es la dimensión vertical de las operaciones. Significa trabajar con pendientes enormes, con cambios de tiempo súper bruscos y, por supuesto, la necesidad casi constante de helicópteros y aviones. Y para rematar el escenario, 555 kilómetros de costa. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en una variedad de intervenciones que te vuela la cabeza, desde rescates en acantilados de infarto a inundaciones donde los torrentes llegan al mar o problemas en puertos y otras infraestructuras críticas. Vale, ya tenemos la foto general. Ahora vamos al detalle. El relieve, los obstáculos y las alturas. Para un bombero, insisto, el relieve no es geología. Son obstáculos, son pasillos por donde corre el fuego, son las rutas de acceso y, muy importante, las de evacuación. Y en Mallorca, la isla se divide claramente en tres zonas que lo definen todo. Hay que quedarse con estos tres nombres. Es fundamental. La Serra de Tramuntana al noroeste, Esplà en el centro y las Serres de Levant al sureste. Son literalmente tres mundos diferentes. Cada uno tiene sus propias reglas del juego, sus peligros y sus oportunidades tácticas. Conocerlos bien es el primer paso para poder dominar cualquier intervención aquí. Y fijaos en el contraste, porque es brutal. Por un lado, la Tramontana, un monstruo de 90 kilómetros de largo, un auténtico laberinto de picos y barrancos que hace que llegar por tierra sea una pesadilla. Por otro lado, las Serres de Llevant, mucho más bajitas, más suaves, más discontinuas. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que un incendio en la Tramontana probablemente va a necesitar un despliegue masivo de medios aéreos desde el minuto 1. En cambio, en Llevant, quizá tengamos más opciones de entrar con camiones y hacer un ataque más directo. Y justo en medio de las dos sierras tenemos Esplà, la llanura. Y ojo, que no nos engañe su relieve suave, porque esta es la zona con más población y más agricultura. Aquí, el gran dolor de cabeza es la famosa interfaz urbano-forestal. El problema no es solo que se queme el campo, el problema es que el fuego se te meta en las casas, en las granjas, en las naves industriales. Es un escenario súper complejo que requiere una coordinación milimétrica. Venga, seguimos. Ahora vamos a hablar del agua, de las costas y la hidrología. En una isla como esta, el agua es como una moneda de dos caras. Por un lado, es el recurso más valioso que tenemos para apagar incendios, pero por otro, puede ser la causa de emergencias terribles, como las inundaciones. Vamos a ver cómo funciona esta dualidad en Mallorca. Mirad, esta tabla lo resume a la perfección. Cada tipo de costa tiene su emergencia estrella, por así decirlo. Costa de la Tramontana, con esos acantilados, ¿qué nos vamos a encontrar? Rescates verticales súper complicados. En las bahías de la zona del Pla, que son más bajas y urbanizadas, el problema es la vulnerabilidad de puertos, centrales eléctricas y en Levant, con sus calas estrechas, el peligro número 1 son las inundaciones cuando bajan los torrentes. Y aquí hay que pararse un segundo, porque esto es vital. ¿Qué es un torrente en Mallorca? ¡Ojo! No es un río, para nada. Es un cauce que está seco casi todo el año, pero que con una lluvia fuerte se puede convertir en una fuerza destructiva en cuestión de minutos, literalmente. La respuesta a la lluvia es brutalmente rápida, y eso es lo que genera las riadas súbitas, las famosas torrentadas, que son uno de los mayores peligros naturales que tenemos en la isla.
Pero bueno, como decíamos, el agua también es nuestra aliada, y en un incendio es nuestra principal herramienta. Hay dos nombres que hay que grabarse a fuego: Gorg Blau y Kuber. Son los dos grandes embalses de la isla, y están en plena Serra de Tramuntana. Son, para que nos entendamos, las gasolineras de los helicópteros y los aviones de extinción. Saber dónde están y cómo están de nivel es absolutamente clave para planificar la lucha contra un gran incendio. Vale, y ahora llegamos a la parte probablemente más crítica para un bombero forestal. La vegetación, nuestro mapa de combustible. A partir de este momento hay que cambiar el chip. Ya no vemos árboles y matorrales, vemos tipos y modelos de combustible. Cada tipo de planta se comporta de una manera distinta ante el fuego. Saber leer este mapa de combustible es, ni más ni menos, que poder predecir cómo va a evolucionar un incendio. Y en Mallorca tenemos dos protagonistas clarísimos. Por un lado, el encinar, un bosque denso, húmedo. Al principio le cuesta arder, es como un gigante dormido, pero cuando se despierta, cuando arde, libera una cantidad de calor salvaje y es muy, muy difícil de apagar. Y por otro lado, el pinar. El pinar es todo lo contrario, es pura pólvora. El pino carrasco es súper inflamable, propaga el fuego a toda velocidad y encima lanza piñas y pavesas que crean nuevos focos por delante del incendio principal. Un auténtico quebradero de cabeza. Pero si hay una planta, una sola, que hay que grabarse a fuego en la memoria, es esta, el carrich. Miradla bien en la imagen. No es simple hierba seca, es mucho más. Es un combustible súper ligero que lo cubre todo en las cumbres, tanto en la Tramontana como en Levant. Actúa como una mecha que hace que el fuego corra por las crestas a una velocidad endiablada, lo que convierte el ataque directo en algo extremadamente peligroso. Esta tabla es básicamente una chuleta táctica que hay que saberse de memoria. Resumimos: pino igual a velocidad, encina igual a intensidad y aguante. La jara, que es una planta que necesita el fuego para germinar, nos chiva las zonas donde los incendios son recurrentes, y el carrich, como hemos dicho, es el acelerador. Dominar este cuadro da una base buenísima para leer el paisaje en clave de incendio. Muy bien, ya hemos analizado todas las piezas por separado. El relieve, el agua, el combustible. Ahora vamos a juntarlo todo en una especie de checklist mental, una secuencia lógica que cualquier bombero debería aplicar nada más llegar a una emergencia aquí, en Mallorca. Es un resumen operativo en 4 pasos, 4 preguntas clave. La primera: ¿dónde estoy? ¿Qué relieve tengo? ¿Qué pendientes? ¿Cómo va a afectar esto al fuego y a mi acceso? Segunda pregunta: ¿dónde está el agua? ¿Hay embalses cerca para los medios aéreos? ¿Hay peligro de que un torrente crezca? Tercera: ¿qué se está quemando exactamente? ¿Es un pinar que va a correr o un encinar que va a aguantar con muchísima intensidad? ¿Hay carrits que me pueda acelerar el frente de llama? Y la cuarta, y sin duda la más importante de todas: ¿cuáles son mis rutas de acceso seguras y, sobre todo, cuáles son mis vías de escape? Y para terminar, una pregunta para reflexionar. Después de ver todo esto, el relieve tan complicado, la vegetación tan inflamable, la presión de las casas y la gente por todas partes, ¿cuál diríais que es el mayor desafío operativo que tiene Mallorca? ¿La prevención? ¿La propia extinción de los incendios? ¿O quizás la gestión de varias emergencias grandes a la vez? Mirad, la geografía no es un tema más que hay que empollar para un examen. Es mucho más que eso. Es la base sobre la que se construye absolutamente todo en nuestro trabajo. Así que hay que estudiarla, sí, pero también hay que pateársela, hay que entenderla sobre el terreno, porque al final dominar el terreno es el primer paso y el más importante para dominar la operación. Mucha fuerza.